Esto es Asombrosa Tecnología. Bienvenidos cibernautas, yo soy Samuel Varilla Colmenares y esto es Asombrosa Tecnología. Hoy seguiremos explorando el futuro de la oncología y a continuación videojuegos al servicio de la ciencia. Le damos la bienvenida nuevamente a Omar Arias, director de Cerovca, para profundizar sobre inteligencia artificial y nuevos aportes en la lucha contra el cáncer. Amigos y amigas de Asombrosa Tecnología, aquí estamos una vez más a través de Vale TV para continuar hablando sobre cáncer. Así que no se lo pueden perder, vamos a destacar los aspectos más importantes de la tecnología utilizada aquí. Hace 50 años el diagnóstico de cáncer era una sentencia de muerte. Hace 20 años la gente escuchaba hablar de cáncer y ya se estaba preparando para dejar las cosas organizadas. Hoy por hoy eso no tiene por qué ser así. Y no tiene por qué ser así porque pasamos, fíjense ustedes, de tener equipos, por ejemplo, de cobalto, es decir, un equipo en donde yo tenía una fuente radiactiva de cobalto, la sacaba de un contenedor, la ubicaba en una posición, tenía campos cuadrados o campos muy regulares y se administraba una dosis de tratamiento. Hace 20, 30, 40 años teníamos el tema de dosis eritema, es decir, el paciente se irradiaba y cuando la piel estaba roja, en ese momento se suspendía el tratamiento. Hoy sabemos que eso es imposible considerarlo en la radioterapia moderna. Hoy desarrollamos las herramientas como el caso del acelerador lineal para hacer tratamientos, por ejemplo, con electrones o con rayos X, o la protonterapia en donde se trabaja con protones, y en cualquiera de los casos se conforma el haz de radiación de la manera más pequeña posible, lo más adaptado posible a justamente esa lesión. Y es así como han surgido técnicas como la radioterapia de intensidad modulada, como es el caso del IMRT, o el VIMAT, por ejemplo, en donde hacemos arcos de radioterapia, por lo tanto tenemos mayor cantidad de haces desde donde disparamos, o el IGRT, es decir, la radioterapia guiada por imágenes, en donde con el movimiento, por ejemplo, respiratorio, yo adapto ese movimiento respiratorio al movimiento de lo que pudiese ser la lesión y sobre eso voy a adaptar también el tratamiento que le vamos a entregar. Entonces imagínense ustedes cómo pasamos de tener un rango de error, digamos, o de sobreirradiación de algunos centímetros a algunas décimas de milímetros. Y todavía vamos más allá, podemos entregar tratamientos, por ejemplo, como radiocirugía, en donde en una sola sesión podemos hacer tratamientos, por ejemplo, a nivel cerebral cuando tenemos lesiones pequeñas. Entonces, definitivamente la radioterapia moderna ha dado pasos agigantados y seguiremos dándolo. En el caso de las tecnologías actuales que están desarrollándose, se están desarrollando en varias vías. Si prestamos atención, por ejemplo, a los últimos premios Nobel que han sido obtenidos en el ámbito tanto de la medicina y la fisiología, así como, por ejemplo, en la química, en la biología, en la física misma, nos hemos dado cuenta cómo ha resaltado, uno, la inteligencia artificial, dos, por ejemplo, el caso del CRISP, o lo que son esas tijeras genéticas, es decir, la posibilidad de yo cortar un segmento de ADN y reemplazarlo. Esto definitivamente va a marcar y marca hoy una trayectoria de hacia dónde se va a mover tanto el diagnóstico como el tratamiento del futuro, es decir, la ingeniería genética. Comprender que es muy difícil para nosotros los seres humanos tal vez entender todas las conexiones que pudiesen haber dentro del ADN, más todo lo que involucra, por supuesto, los millones de bases nitrogenadas que necesitamos analizar, pero con la ayuda de la inteligencia artificial y entendiendo que hay mecanismos dentro del ADN, mecanismos dentro de los microARN, definitivamente ese va a ser un punto neurálgico en el diagnóstico y en el tratamiento del mañana. Y por el otro, el segundo camino tiene que ver justamente con diagnosticar más tempranamente las lesiones. Si yo puedo identificar dentro del ADN del paciente zonas que sean sospechosas, que van a dar lugar a que se rompa, digamos, ese control
del crecimiento de las células y lo pudiese incluso reparar, entonces ya diagnosticar de manera, digamos, genómica va a ser un punto de honor. Mientras eso se siga desarrollando, por supuesto, de la mano o de manera paralela en ese diagnóstico está el desarrollo de nuevas tecnologías, de detectores que nos permitan con mucha mayor resolución detectar cosas mucho más pequeñas. Y es la tendencia que estamos viendo a nivel mundial precisamente en ese desarrollo constante de los detectores. En el caso particular de la inteligencia artificial, siempre se le tuvo un cierto temor a, bueno, yo soy médico y voy a perder el trabajo porque la inteligencia artificial va a estar sobre mí. Yo soy físico y voy a tener el miedo. Y no. Lo que nos ha demostrado la inteligencia artificial es que se convierte en nuestros superpoderes. Es decir, nos permite incrementar nuestra propia capacidad. ¿En qué sentido? Hoy por hoy se están utilizando muchos desarrollos de inteligencia artificial en materia de machine learning, por ejemplo, donde utilizamos este tipo de algoritmos en donde entrenamos a la máquina para observar diferentes tipos de estudios, por ejemplo, estudios normales, y luego compararlos con estudios patológicos que hayan sido confirmados. ¿Qué ocurre con esto? Que un ser humano es incapaz de memorizar 60.000 tomografías y poderlas comparar contra una tomografía de un paciente para distinguir el cáncer. Pero la máquina sí lo puede hacer. Entonces, la inteligencia artificial, por un lado, están los algoritmos que nos han permitido nosotros entrenarlos y a partir de ese entrenamiento muy específico, ayudarnos en el diagnóstico. Ya hoy se están utilizando como acompañamiento del médico, no como sustituto, sino precisamente como ese colaborador para evaluar mucho mejor lo que pudiese ser una sospecha de cáncer. Y también lo estamos utilizando, por ejemplo, para la delimitación de los órganos. Muchas veces delimitar el área o el target, lo que sería la lesión tumoral, para un médico radiólogo o para un radioterapeuta oncólogo era complejo, es complejo, y por supuesto establecer bien esa frontera nos permite entonces acompañarnos con la inteligencia artificial para procesar esa data que nuestro ojo no ve, pero que está allí, que es matemáticamente, es una matriz numérica. Y por otro lado, a través de algoritmos de deep learning nos han permitido justamente poder hacer conexiones entre pacientes, entregando la información que muchas veces está disgregada, es decir, yo tengo la información demográfica, la información de imagenología, de laboratorio, pero está así, está cada una por su lado. Pero a través de este tipo de algoritmos nos permiten englobarlas, conectarlas y además conectarlas con otros individuos para poder establecer si hay o no hay patrones que nosotros todavía hoy no conocemos. Así que sí, la inteligencia artificial nos está ayudando definitivamente. La tecnología actual va de la mano, en el caso por ejemplo de la radioterapia, va de la mano de poder entregar mayores cantidades de dosis de radiación en lugares mucho más específicos, más pequeños, es decir, más conformados y adicionalmente disparando desde muchas más opciones, desde mucho más arcos, con lo cual desde mucho más haces de radiación, desde mucho más grados de libertad y de esa manera entregar una mejor distribución de la dosis. Por otro lado, tenemos en el caso también, la tecnología nos ha permitido en el caso del diagnóstico, bueno, avanzar de manera significativa. Hoy por hoy existe a nivel mundial la tomografía por conteo de fotones, algo que hace 10 años era impensado. Ya hoy estamos contando cada uno de los rayos X, los podemos distinguir directamente y caracterizar para poder definir qué tipo de material está constituyendo una determinada región de interés. Esto ya estamos hablando de cuáles son los componentes que pudieran estar dando lugar justamente, por ejemplo, a una lesión como el cáncer. Entonces, la tecnología está allí y se está utilizando definitivamente en pro de la lucha contra el cáncer. Cuando a uno le dan el diagnóstico de cáncer, el cáncer es una enfermedad familiar, es decir, afecta a la persona, pero también afecta al núcleo familiar. Lo que quiero que sepan es que primero debemos tomar acción
lo más rápido posible. Ese es el punto número 1. Apenas usted está diagnosticado, necesitamos acelerar justamente en obtener toda la cantidad mayor de información con los estudios para poder fijar cuál es la mejor ruta, porque la medicina moderna es una medicina personalizada y lo que quiero hacerles entender a todos y hacerles el llamado de tranquilidad y de paz es que hoy por hoy el cáncer no debe ser sinónimo de desesperanza o de muerte. El cáncer es curable si se diagnostica a tiempo y aquí la clave es en realizarse sus controles de manera periódica, en revisar cualquier alteración y por supuesto en ir a manos expertas con la mejor tecnología. Aquí concluimos el tema despidiéndonos de Omar Arias. Omar, muchas gracias por compartir con nosotros tu invaluable experiencia oncológica. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a este maravilloso programa de Asombrosa Tecnología aquí en Vale TV. Espero que sea de muchísimo provecho y estamos, por supuesto, siempre atentos y siempre a la orden. Ahora hablaremos de videojuegos que son herramientas de laboratorio para la resolución real de problemas de física y biología. La necesidad de simulación y el potencial del juego han impulsado una nueva frontera en la investigación, la ciencia ciudadana. En este segmento exploraremos cómo la industria de los videojuegos ha prestado sus técnicas de interacción y su capacidad para movilizar a millones de personas a la investigación científica, creando plataformas que resuelven problemas que incluso la inteligencia artificial todavía no puede abordar con eficiencia. Galaxy Zoo es un juego de clasificación de imágenes basado en navegador. Los jugadores analizan imágenes reales de galaxias capturadas por telescopios avanzados como el Sloan Digital Sky Survey y las clasifican en función de su morfología. Este es el proyecto insignia de la plataforma Zooniverse y una prueba de concepto de la escalabilidad de la ciencia ciudadana para el análisis de macrodatos. Los astrónomos se enfrentan a un tsunami de datos visuales y el ojo humano es intrínsecamente superior a la mayoría de los algoritmos de inteligencia artificial para el reconocimiento de patrones visuales novedosos o complejos. Al gamificar la tarea de clasificación a través de la repetición, la validación por consenso y la sensación de contribución directa a la astronomía, ha permitido a los astrónomos procesar millones de imágenes en un tiempo récord. Los jugadores no solo actúan como clasificadores de datos, sino como un filtro de detección de rarezas. El protocolo de clasificación de Galaxy Zoo utiliza clasificaciones independientes por diferentes usuarios en forma de consenso para validar los resultados, lo que confiere a los datos una fiabilidad que sería inalcanzable con un equipo de investigación limitado. Este trabajo ha resultado en descubrimientos científicos verificados que han sido publicados en las revistas astronómicas más importantes, haciendo avanzar significativamente la morfología galáctica y la cosmología observacional. La plataforma Zooniverse, gracias al éxito de Galaxy Zoo, ha expandido su modelo a otros campos, incluyendo el análisis de manuscritos históricos, el clima y la ecología. Quantum Moves es un juego de puzzles de manipulación cuántica. Los jugadores deben mover con la máxima precisión y rapidez un único átomo de una ubicación a otra en un entorno simulado de mecánica cuántica, manipulando virtualmente los campos de energía que lo contienen, como si estuvieran arrojando una bola a través de una colina invisible. Creado por científicos del Instituto Niels Bohr, Quantum Moves aborda un problema crítico en la ingeniería de la computación cuántica: la optimización de los pulsos láser necesarios para manipular los qips o bits cuánticos,
de la manera más eficiente en el tiempo y el consumo de energía. Sorprendentemente, las soluciones intuitivas generadas por los jugadores han encontrado atajos en el panorama cuántico, traduciéndose en algoritmos matemáticos que han superado consistentemente a los algoritmos de optimización clásicos programados por inteligencia artificial. La IA tiende a optimizar mediante cálculos iterativos discretos y estáticos, mientras que el cerebro humano, con su excepcional capacidad para la coordinación ojo-mano y el pensamiento espacial dinámico, opera bajo una lógica más holística y fluida. Los patrones de movimiento exitosos descubiertos por la comunidad de jugadores se están aplicando directamente al diseño y el control de hardware cuántico experimental, mejorando la eficiencia de las trampas ópticas utilizadas para atrapar y mover los átomos en el mundo real. Esto demuestra el potencial único de la intuición humana para encontrar soluciones no obvias en sistemas de alta dimensión y contraintuitivos, acelerando la promesa de la computación cuántica escalable. Universe Sandbox es un simulador de espacio y gravedad interactivo en tiempo real. Los jugadores pueden crear, destruir e interactuar con cuerpos celestes como planetas, estrellas, lunas o agujeros negros, y observar los efectos de la gravedad, el clima, las colisiones y las fuerzas de marea a escala cósmica. Universe Sandbox es una herramienta fundamental en la enseñanza de la astrofísica y la dinámica orbital, a nivel secundario y universitario. A diferencia de los modelos estáticos que solo muestran imágenes o ecuaciones, este simulador ofrece una visualización inmersiva y funcional de conceptos complejos. Su motor calcula dinámicamente las interacciones gravitacionales entre todos los cuerpos simultáneamente, permitiendo a los jugadores ver cómo la alteración de una sola variable, como la masa de un planeta o la velocidad inicial, puede desestabilizar un sistema solar completo. Esto no solo refuerza la comprensión de las leyes Kepler y la ley de la gravitación universal de Newton, sino que también demuestra el concepto de caos determinista en los sistemas gravitacionales. Un pequeño cambio en las condiciones iniciales conduce a resultados dramáticamente diferentes con el tiempo. Los educadores lo utilizan para escenificar simulaciones de la formación del sistema Tierra y la Luna, la muerte de una estrella, es decir, supernovas o enanas blancas, o para calcular las trayectorias necesarias para misiones interplanetarias. El entorno de pruebas virtual y accesible que ofrece permite a los astrónomos aficionados y estudiantes experimentar con la física fundamental que rige el universo y comprender mejor las probabilidades de escenarios catastróficos, como las trayectorias de asteroides que podrían impactar la Tierra, transformando la teoría en observación experimental dinámica. Cellcraft es un juego de estrategia en tiempo real basado en navegador donde los jugadores asumen el papel de la inteligencia de una célula biológica. El objetivo es gestionar los orgánulos, los cuales actúan como fábricas especializadas, producir energía, sintetizar proteínas, replicar ADN y defenderse de los ataques virales o tóxicos. La principal contribución de Cellcraft es su papel como un recurso educativo altamente efectivo para la biología celular. Ofrece una simulación funcional detallada de procesos intracelulares, convirtiendo complejas secuencias bioquímicas en cadenas de producción lógicas y visuales, que se asemejan a la gestión de recursos de un juego de estrategia. Por ejemplo, el jugador debe gestionar la entrada de glucosa, materia prima, y guiar su procesamiento a través de las rutas metabólicas, como la glucólisis y la respiración celular, para generar la moneda de energía, el ATP. Si el suministro de oxígeno o glucosa falla, la producción de ATP se detiene y la célula muere virtualmente. Esto ayuda a los estudiantes a construir un modelo mental preciso y dinámico del funcionamiento interno de la vida, un concepto notoriamente difícil de visualizar con métodos de enseñanza estáticos. Además, la perspectiva que ofrece es valiosa para la bioingeniería y la biología sintética.
donde el objetivo es precisamente tratar a las células como sistemas de ingeniería que pueden ser diseñados y optimizados para fines médicos o industriales. Black Ink es un juego de simulación de estrategia en el que el jugador crea y evoluciona un patógeno como una bacteria, virus u hongo con el objetivo de erradicar a la humanidad antes de que los científicos puedan desarrollar una cura. El juego incorpora un motor complejo que utiliza variables geográficas, climáticas, socioeconómicas y patrones de comportamiento de la población para simular la propagación de una pandemia. Este juego proporciona un modelo interactivo sofisticado de epidemiología y salud pública. Su motor considera variables del mundo real como la densidad de población, la población de los viajes aéreos y marítimos, la calidad de la atención médica en diferentes regiones y las prácticas sanitarias. Esto crea un modelo funcional que demuestra la interdependencia global en la gestión de una crisis sanitaria. Durante la pandemia del COVID-19, el juego fue consultado por autoridades de salud pública, incluidos expertos del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, no solo para moldear escenarios de propagación, sino principalmente para comunicar conceptos científicos complejos a un público amplio. El juego permite a los usuarios visualizar la importancia de conceptos como el número de reproducción básico. Al evolucionar la transmisibilidad del patógeno, el jugador ve en tiempo real el efecto de una alta tasa de contagio. También se explora la eficacia de las intervenciones no farmacéuticas. El cierre de aeropuertos, la cuarentena o el desarrollo de vacunas se simulan como contramedidas directas a las que el patógeno debe adaptarse, ilustrando la complejidad de la respuesta global. Los desarrolladores incluso añadieron un modo cura, para mostrar la dificultad de la coordinación global, la logística de las pruebas, el desarrollo de vacunas y la gestión de la desinformación. El mayor impacto de Black Ink reside en transformar la compleja y a menudo aterradora ciencia del modelado epidemiológico en una experiencia accesible, sirviendo como un valioso modelo de comunicación científica y gestión de crisis que facilita la comprensión de la necesidad de acciones de salud pública a escala masiva. La integración de estas herramientas lúdicas en el campo de la ciencia demuestra una tendencia clara. La gamificación ofrece entornos de bajo riesgo para la experimentación de alto impacto. Al transformar tareas complejas, desde el plagiamiento de proteínas hasta la dinámica orbital y el rastreo de galaxias, en desafíos atractivos, estos juegos no solo motivan la participación masiva, sino que ofrecen soluciones medibles y escalables, consolidando el videojuego como una tecnología fundamental en el avance del descubrimiento y la investigación global. Y bien, ya se nos acabó el tiempo, pero aún queda un vasto ciberespacio por explorar. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales y hasta un próximo viaje por nuestra asombrosa tecnología.